Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Reitero el honor y el gusto en saludar nuevamente a quienes coordinan la mesa, el profesor Parodi y el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, así como a los panelistas previo al receso y ahorita, y saludar a muchos colegas, compañeros del Instituto Mexicano del Seguro Social, que hay varios aquí, y compañeros de otras instituciones. El motivo de esta presentación se fundamenta en la vinculación académica que existe entre la medicina francesa y la medicina mexicana, que, como se ha expresado en este seminario del día de hoy, en este foro, tiene una riqueza invaluable y una gran longevidad. Cuando platiqué con el doctor Luis Miguel Gutiérrez en torno a la organización del evento, comentábamos la aportación inobjetable, universal y extraordinaria que hizo el profesor Paul Tessier a la medicina mundial. Y como ustedes están viendo en esta lámina, a ver qué hice aquí, en esta lámina, Paul Tessier nació en Francia, tuvo una trayectoria extraordinaria. En lo personal fue inspiración para una cantidad innumerable de cirujanos de diversas disciplinas. Yo tuve la oportunidad y el privilegio de conocerle en 1989 en la clínica Belvedere en París, y después me invitó entré a un procedimiento quirúrgico con él. No puedo presumir mucho porque era una rinoceptoplastia, que era algo muy sencillo. Y después a su clínica privada en Avenida Kléber, también en París, donde me hizo favor de extenderme una invitación a la cual ya no pude acudir un mes después en el primer Congreso Internacional de Cirujanos Craneofaciales en Milán, en 1989. Pero mi gratitud hacia él por su gentileza y su bonomía perdurará por siempre, pero aquí presentaré brevemente algunos testimonios de sus grandes aportaciones y de lo que él representa en la medicina mundial. En 1944, como ustedes pueden ver ahí, se unió al servicio de cirugía pediátrica en el Hospital San Joseph y posteriormente en el Centro de Cirugía Maxilofacial de la Región Militar en París. Después, en 46, en el Hospital de la Cruz Roja, en 49 en el Hospital de Foch, y en 1957, anecdóticamente, y queda marcado en la historia, como dice la lámina, un hombre joven fue a consultar al profesor Tessier con una deformación que la describió como exorbitismo prodigioso. Con un aspecto monstruoso, reconoció la enfermedad como el síndrome de Clouzon. Y aquí nos referimos nuevamente a una aportación de un médico francés, de Octavio Clouzon, nacido en París, que define el síndrome, que ahorita daré algunas especificaciones clínicas y signos patognomónicos de este síndrome. Y para corregir algunas de estas cosas, ahorita entraré en el detalle, nos referimos a otro cirujano francés de principios del siglo XX, que fue René Lefort. René Lefort, que clasifica las fracturas faciales, Lefort 1, Lefort 2, Lefort 3 o disyusión craneofacial, que también fue una de las aportaciones importantes en la medicina francesa, y que todo esto en un hilo conductor se va coadyuvando al gran conocimiento y aportaciones de los médicos franceses en materia de deformidades craneofaciales. Paul Tessier crea la cirugía craneofacial en la corrección de deformidades congénitas y da la pauta de que la cirugía craneofacial tenga tres pilares fundamentales para poder resolver problemas de salud graves, como son las deformidades congénitas, las traumáticas con secuelas
y las tumorales, de tal manera que los conocimientos aportados en particular para estos tres pilares, emanados de René Lefort y de Paul Tessier, es algo que destaca y que este foro era más que oportuno hacer patente nuestro reconocimiento como académicos y como cirujanos, los que lo hemos sido o somos en esta materia. Y esta aportación del profesor Tessier, que comienza la especialidad, es la definición de una clasificación para las fisuras faciales. La fisura 014, por ejemplo, que es la fisura, diría yo, más grave, se abren comillas, que es la comunicación desde la cavidad oral hasta el cráneo. Una fisura que, si bien es cierto, nosotros podríamos ir reconociendo de menos a más como lo comúnmente conocido como labio y paladar hendido, que se ve pues algo relativamente sencillo, común, que todo el mundo opera, que requiere de muchos procedimientos a lo largo del crecimiento y desarrollo craniomaxilofacial de los niños hasta que se vuelven adolescentes y jóvenes, y que después genera la necesidad de recurrir a procedimientos de cirugía ortognática, etcétera. Se empieza a complicar cuando hay una fisura 014, por mantener el ejemplo que digo, pero la aportación del profesor Tessier emana de una definición de estas fisuras tanto en tejidos blandos como en tejidos óseos. Y aquí vemos uno de los ejemplos primarios de un síndrome, reitero, de Octavio Cruzón, definido por él. De 1960 al 70 se desarrolló los siguientes métodos de manera general: modificación del cráneo y contornos faciales mediante injertos de hueso autógeno en vez de silicona o acrílico, que han sido, un poquito más adelante hablaré de este importante avance en los materiales biotecnológicos, que ha sido una aportación muy importante de diversas escuelas. La corrección subcraneal y transcraneal del hipertelorismo orbitario u orbital, la corrección de hendiduras oculares. Inventó varios instrumentos para sus propias cirugías, sus aportaciones del SMAS, que es el sistema músculo aponeurótico superficial, que se acuñó este término para el lifting subperióstico, que también es utilizado, y todos lo saben, en materia de cirugía cosmética facial. Los avances en cirugía craneofacial tienen un impacto en la sociedad, en diversas deformidades craneofaciales que podemos analizar en esta lámina, y le he pedido a la doctora Pacheco, que está sentada adelante. Se pueden observar padecimientos como displasia fibrosa craneofacial, microsomía craneofacial, síndrome de Parry-Romberg, síndrome de Adam o bandas amnióticas, fisuras faciales de tejido blando y óseas, hipertelorismo, síndrome de Binder o fisura 014 que mencionaba, hipertelorismo, esclerodermia en sable, linfangiomas, secuelas de trauma, cáncer, anquilosis, labio y paladar hendido, entre otros. Esto significa que las aportaciones, reitero, de estos grandes cirujanos y en particular del profesor Tessier ha permitido, junto con otros cirujanos, ahorita mencionaré algunos de ellos, el conformar el conocimiento y la aplicación de distintos procedimientos quirúrgicos para corregir estos grandes males del complejo craniomaxilofacial. En estos casos, el parteaguas en el tratamiento de las craneosinostosis, que es la fusión primaria de una o más suturas craneales que se reconocen desde épocas de Hipócrates y Galeno, están clasificadas en distintos estratos, las primarias, las secundarias. Hay un trastorno del desarrollo de causa genética. Hace un momento con el doctor Fabio Salamanca, coordinador de investigación médica del Seguro Social, que es un investigador y connotado genetista, entre otras de sus particularidades del maestro Salamanca. Es autosómico recesivo el tema, y platicábamos que estos síndromes de Cruzón, si ustedes pueden ver, y ahorita voy a ir mencionando las características. Esta es una apreciación anteroposterior, esta es una apreciación lateral, en el que se puede ver la barra frontoorbitaria, si le señalas, Laura, por favor, por craneosinostosis de la sutura coronal. ¿Y cómo se hacen esos abordajes para corregirlo?
con un abordaje coronal bilateral, con el marcaje de las osteotomías para la craneoplastía frontal y un avance de la barra frontoorbitaria. La barra frontoorbitaria lo que hace es permitir que se deslice antero-posteriormente precisamente esa estructura del frontal y del techo orbitario, con una osteotomía que también hace una disyunción en el puente nasal. Entonces permite que se avance. En muchas ocasiones lo que sucede es que por la compresión en la craneosinostosis se tiene una compresión del cerebro, se empiezan a formar las indentaciones que se ven en una imagen radiográfica, y lo que se pretende es liberarlo, es como darle espacio al cerebro, y con un simple avance, con una técnica de la barra frontoorbitaria, se descomprime y mantiene, al hacerlo en niños, en una edad temprana, un crecimiento y desarrollo más favorable. Aquí podemos apreciar, si vemos al paciente acostado, en la parte superior izquierda, cómo se libera, si pueden señalar por favor, el retractor del cerebro. Ahí se está cuidando por el neurocirujano, y lo que nosotros hemos hecho, y bueno, yo lo hacía con un equipo de trabajo que por aquí nos decían del doctor García Sánchez, que está aquí en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, y en esa época estábamos en el ISSSTE hace muchos años. Trabajábamos las osteotomías a nivel del techo orbitario, de las paredes laterales y mediales, y el neurocirujano cuidaba las meninges. Se hace la barra frontoorbitaria, se hacen las osteotomías, se puede deslizar el hueso hacia adelante y las meninges entonces tienen el espacio que mencionaba yo. El hueso frontal, que regularmente, no sé cómo se diga en francés, achatado, pero bueno, deforme, lo que se pretende establecer es, en una simple imagen geométrica, cortarlo a la mitad para que esta bóveda se empalme de manera horizontal, es decir, lo corta uno en la parte de en medio y lo que se hace es aproximarlo a la línea media ya con la osteotomía hecha, para efectos de conformar de mejor manera el hueso frontal y va osificando como en cualquier fractura convencional. Este es un ejemplo de una apreciación lateral, un preoperatorio a la izquierda y a la derecha, con una mejor conformación en la relación frontonasal del paciente. En una imagen radiológica se puede observar el avance en el posoperatorio del hueso frontal y con la barra frontonasal lo que se logra proyectar. Reitero que en estos casos el valor agregado que se da a ello es que permite tener un mejor desarrollo en diversos sentidos, ya que la manifestación más común en estos pacientes son órbitas hipodesarrolladas, proptosis ocular secundaria, estrabismo, luxación del globo ocular, conjuntivitis recurrente, porque al tener una incompetencia en el tejido blando producto de la proptosis, la esclera siempre queda a la intemperie, no hay quien la cubra, no hay quien la proteja, de tal manera que eso, con el viento y el medio ambiente en sí, permanentemente está irritando el globo ocular y la esclera la reseca, con una nariz particular que se puede ver allí. En muchos casos, hipoacusia conductiva, hipoplasia maxilar y apnea obstructiva del sueño. No en todos los casos, la manifestación neurológica más frecuente es la hipertensión intracraneal y rara vez hidrocefalia. Con estos signos, aquí tenemos una de las apreciaciones antero-posterior y pueden observar en el aspecto clínico lo que mencionaba yo de la esclera y, por supuesto, el hipertelorismo. En estas cirugías, hoy en día, los avances biotecnológicos son asombrosos y no tiene muchos años. Esta cirugía se planea con un modelo tridimensional y a través de estereolitografía, y se planea con un distractor conocido como Mid-Face System. Estas cirugías actualmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en otras instituciones como el ISSSTE, instituciones hermanas, y como ha sido en los orígenes en nuestro país a través del profesor Fernando Ortiz Monasterio, que lo hacía inicialmente en el Hospital General de México
a finales de la década de los 60. En los 70 fueron la primera cirugía de este tipo en el Hospital General, y después un desarrollo monumental en el Hospital G.A. González, donde el profesor Monasterio desarrolló muchas aportaciones y técnicas novedosas en conjunto con Paul Tessier y con un cirujano maxilofacial suizo de nombre Hugo Obegesser, que también tuvo paralelamente con ellos dos la generación de técnicas quirúrgicas para corrección de deformidades craniomaxilofaciales. Y posteriormente, en el Seguro Social, en la actualidad, la cirugía craniofacial con este tipo de distractores osteogénicos, y en el 20 de noviembre del ISSSTE que lo están realizando, y en el Zaragoza también entiendo que lo han hecho del ISSSTE, lo que se pretende en estos casos es utilizar un sistema que se llama Mid-Face System. Es un distractor que se ancla en el hueso temporal, lo pueden ir observando ahí, y en la pared lateral orbitaria, en el hueso malar, lo cual esto es probado transquirúrgicamente posterior a su colocación. En este caso fue tratada mediante una osteotomía de tercio medio facial tipo Tessier 1 en la clasificación, y es en realidad una Lefort 3. Como decía yo, por eso la concatenación de las grandes aportaciones de la medicina quirúrgica francesa en esta materia, inicialmente en los primeros años de la década del siglo XX con el profesor René Lefort, que dicho sea de paso, el nieto de René Lefort trabaja en el Seguro Social y no es cirujano, trabaja en la Contraloría, lo cual me dio doblemente horror. Es una Lefort 3 inspirada en la osteotomía de Gillis, pero más profundo en la órbita, por detrás del conducto nasolagrimal, y las líneas de fractura pasan a través de la sutura frontomalar, de la sutura frontonasal y del arco cigomático. Después de eso se realiza la distracción osteogénica mediante este distractor Mid-Face, y aquí tienen la imagen transoperatoria, en el cual se hace el abordaje coronal, como lo pueden observar, se va haciendo la disección hasta descubrir justamente las zonas en las cuales se van a hacer las osteotomías, que son menores, dicho sea de paso. La gran aportación o el valor agregado de estos materiales biocompatibles hoy en día es el disminuir la morbilidad en estos casos y el aprovechar el crecimiento y desarrollo de los pacientes que se operan en una edad temprana para favorecer a que ese crecimiento y desarrollo sea de mejor calidad, y que los cortes de hueso, las osteotomías que se hacen ahora, sean menos extensas. Es decir, son más cortitas y se mete el distractor osteogénico, de tal manera que eso ayuda muchísimo. Ahí, después de hacer las osteotomías, lo que se hace es una disyunción con las pinzas de Rowe. Se llaman así por un cirujano inglés que era un traumatólogo de cara y de cráneo, que es Norman Rowe, que cuando se presentaba su currículum decía: su mayor experiencia en trauma facial fue en la Segunda Guerra Mundial. No había que agregar mucho. Después pueden observar en esta apreciación lateral, ya con el colgajo coronal vertido hacia la parte de adelante, la colocación, como se mencionaba, del sistema Mid-Face hacia hueso temporal y cigomático. Se comprueba la movilidad de este distractor osteogénico, y en algunas ocasiones se realiza la distracción transoperatoria, es decir, se pone un tornillo que se mueve ligeramente con 2 milímetros y se avanza, y eso es lo que permite, reiterando el término, ir avanzando el hueso que está uno tratando de proyectar. Posterior a esto, a 7 días de latencia, se inicia la distracción osteogénica propiamente dicha, a un ritmo de aproximadamente 5 milímetros cada 12 horas. Es como tomarse una pastilla, por periodo de 2 semanas y un tiempo aproximado de consolidación de 3 meses. Con esto se retiran después los pines de distracción, el aparato. Lo estoy tratando de pensar para quien está traduciendo, hacerlo de mejor manera, y continuar con un periodo de remodelación, el cual puede tomar de 1 año a más. Y en estas imágenes se ve el pre y post, antero, posterior y lateral, los cuales son cambios significativos muy importantes.
y casos que ha estado desarrollando el doctor Fernando Soriano, cirujano maxilofacial de la Unidad Médica de Alta Especialidad de Pediatría de este Centro Médico Nacional Siglo XXI en el Seguro Social. Con el doctor Vía, la doctora Romero allá arriba, cirujana maxilofacial de aquí. ¿No está el doctor García Sánchez? ¿No lo encontraron? Debe de estar en quirófano. Este caso lo hicimos juntos hace muchos años. Esto es un hipertelorismo orbitario con un meningoencefalocele, el cual fue una cirugía de 12 horas en conjunto con neurocirugía y un equipo multidisciplinario monumentalmente calificado en esa etapa. Todavía la distracción osteogénica no la manejábamos y por eso digo que la morbilidad era mayor. En este caso de este niño Adán, aquí muestro la imagen clínica anteroposterior, era un niño de 3 años en ese momento, y en las imágenes de la derecha hay 2 técnicas. Han habido muchas técnicas definidas para la corrección de hipertelorismo orbitario, la de Converse, Gillis, etcétera, pero la que más aportó, derivado de los estudios de Paul Tessier y otros cirujanos, fue la de Van der Meulen. En 1979, un cirujano holandés promueve una cirugía denominada de bipartición facial, que es la que se puede apreciar a la derecha, y en estas 3 láminas se ve ya el diseño del abordaje coronal con el paciente recostado, y en las 2 imágenes transoperatorias, la de la izquierda es una vista anteroposterior transoperatoria con la escisión del meningoencefalocele, ese es el nicho que queda, y entonces las osteotomías que se tienen que hacer mediante la bipartición facial es aproximar las 2 hemicaras. Esto significa que el hipertelorismo que tiene a los dos conos orbitarios totalmente apartados nos va a generar aproximarlos, y ahí vemos cómo al quitar el septum nasal se puede liberar, porque hay un obstáculo en medio de las 2 hemicaras. Esa fue una propuesta de uno de los otorrinos, Enrique Azuara, y después se hace la aproximación, se coloca una osteosíntesis. En esa época inclusive no teníamos un sistema de fijación ósea rígida, de microfijación ósea rígida. Ven en las imágenes anteroposteriores ya con la osteosíntesis. En ese tiempo utilizábamos todavía el acero inoxidable, lo cual habla de que ya soy longevo en este terreno, pero ahora se utiliza la fijación ósea rígida. La utilizábamos con cirugía ortognática, pero en cirugía craneofacial todavía no se hacía. Inclusive estaban en los pininos en Estados Unidos para algunas de estas cosas, y pueden observar en la imagen de arriba la barra frontal, los arcos supraorbitarios, el globo ocular que se ve en la grasa periorbitaria, exactamente. En la imagen de abajo se puede ver ya la osteosíntesis, y en la imagen obviamente clínica ya con la sutura, con las órbitas aproximadas y sin el meningoencefalocele. Para irme muy rápido y terminar, casos muy breves para lo que ha servido la cirugía craneofacial de congénitos y que paralelamente fue transitando a través de los años con tratamientos de fracturas panfaciales. Las fracturas panfaciales, eso es algo que no se va a acabar. Esto es algo como la diabetes. Hay millones y millones alrededor del mundo y seguirán habiendo, independientemente de lo que hagamos en materia de prevención. Yo digo que aquí una de las políticas públicas más importantes en materia de prevención para evitar las fracturas faciales es el alcoholímetro, porque evita los accidentes. Y parece mentira, pero han disminuido. Y de lo primero que se fractura alguien que se accidenta es la cara. Y lo que más se fracturan son 2 estructuras. La nariz, que es lo que más se proyecta, y en algunos más que otros como yo, y la mandíbula, que es el único hueso móvil de la cara. Pero ¿qué es lo que sucede cuando hay una fractura panfacial? Que ya ni siquiera nos quedamos con una fractura de Lefort 1, de Lefort 2 o de Lefort 3. En este caso es un paciente de 28 años de edad, lo atendió la doctora Pacheco aquí presente con su equipo. Es un accidente automovilístico, no me dicen aquí si tenía intoxicación etílica, deduzco que no.
con fracturas de diverso tipo, fracturas naso-orbitoetmoidales bilateral con minuta, sin desinserción del ligamento cantal medio. Eso es súper importante porque nos favorece el manejo transoperatorio. Cuando hay una desinserción del ligamento es muchísimo más complicado volver a posicionar el globo ocular. Una Lefort 2, que es la fractura a nivel de la sutura frontonasal, pared medial de la órbita, borde inferior de la órbita maxilar y disyunción pterigomaxilar, lo cual es muy complicado. Cuando hay una disyunción de la pterigomaxilar, pegadito a un lado pasan las arterias palatinas. Cuando se hace en una cirugía ortognática de una Lefort 1 y se pega ahí con el cincel, el sangrado puede ser monumental. De tal manera que este tipo de fracturas que no se ven tan aparatosas en un principio, hacia adentro, lo que estoy mencionando lo pueden ver en un estudio de imagenología. Y esta disyunción pterigomaxilar era del lado derecho y frontocigomática del lado izquierdo. Para abordarlo, regularmente se hacían muchas incisiones en la cara y se pueden seguir haciendo, desde el abordaje submandibular, de Risdon preauricular, de Alcayati-Bramley, que va desde la fosa temporal hasta abajo, la subciliar, la Mustardé. Hay muchísimos abordajes. Nos facilita muchísimo el camino para las fracturas frontonasoetmoidales o de órbita el combinar los abordajes. En este caso es abordado mediante el abordaje coronal bilateral, subciliar derecho y circunvestibular maxilar. Aquí pueden ver en una apreciación antero-posterior, por supuesto visto desde arriba, mediante los principios de la escuela AOASIF, que es suiza, en el cual los grandes fragmentos óseos son reducidos y estabilizados mediante 2 o 3 puntos de fijación que se ubican en lo que le llamamos nosotros los contrafuertes. Y eso es para darle estabilidad. Aquí se puede observar inicialmente la reducción de la fractura frontocigomática con la fijación ósea rígida, y a nivel frontonasal bilateral cómo se estabilizan las fracturas. Debo decirles que si no se hubiera conocido las técnicas propuestas por Paul Tessier, por René Lefort, entre otros, esto no se podría hacer. Y por eso, de forma paralela, la cirugía craneofacial de trauma y la cirugía craneofacial de congénitos fue cobrando un auge muy importante, y los casos que se empezaron a resolver cada vez eran mayores. Aquí vemos, para terminar este caso, el contrafuerte nasomaxilar derecho y cigomático maxilar ipsilateral. Vamos a ver todas las osteosíntesis, cómo se pueden apreciar en el estudio de imagenología con un resultado posquirúrgico aceptable. Hay una, si me señalas dónde están las mini placas de fijación ósea rígida, y el resultado posoperatorio tanto clínico como en las radiografías. Esto significa que el paciente, cuando lo evaluamos, tiene una evaluación tridimensional, antero, posterior, lateral y transversal. Hay deformidades o hay secuelas postraumáticas en el que el paciente, si no tiene el equilibrio tridimensional, va a tener afectaciones o afecciones de todo tipo, desde respiratorio, masticatorio, digestivo, inadaptación social, una apreciación cosmética deficiente, etcétera. Es multifactorial. Hay otros casos como este, que es muy breve, del doctor González de Santiago, cirujano nuestro en el Seguro Social y también de la Armada, en el Hospital Naval. Trabaja con nosotros en el Hospital General Regional de Trauma de Las Bombas, al sur de la Ciudad de México, en el cual este paciente masculino de 28 años de edad tenía un traumatismo cráneoencefálico sin reconstrucción primaria, lo cual genera posteriormente muchas secuelas o compromiso incluso neurológico en algunos casos, por supuesto. Y en este caso utilizó un implante hecho a la medida del paciente con el sistema que se llama CAD-CAM, CAD-CAM, que es un diseño y elaboración asistido por computadora. Utilizan un material, por eso hablaba desde un principio de la gran aportación de los materiales biocompatibles hoy en día, que es el PIC Optima de síntesis. El implante se toma a la medida de tal manera que tiene un mejor ajuste anatómico en comparación con los métodos tradicionales que se tenían de fijación. Todavía en los inicios de la década de los 80, de los 70, por supuesto, se utilizaba un acrílico.
Después se utilizaron polímeros biocompatibles que no reunían la calidad de dureza que se necesitaba, y al calentarse tenía uno que estar con la jeringa septo irrigando para que no se calentara, y no lo podía uno poner cerca del cerebro porque pues era un problema de una secuela neurológica irreversible, de tal manera que los materiales biocompatibles como este, que es el caso, si tuviera inclusive un proceso infeccioso por rechazo a nivel local, se puede volver a esterilizar y a reutilizar, por supuesto que en el mismo paciente. Este es el caso previo a la cirugía y después de colocarse el implante de reconstrucción. Ya para terminar, nada más algo de patología, también operado por la doctora Pacheco, con una malformación arteriovenosa y fibroma osificante. Es una paciente de 14 años. Este fibroma osificante se le presentó a la paciente, como pueden apreciar, en maxilar izquierdo con extensión hacia el piso de la órbita del mismo lado, y la fosa infratemporal. No se ve tan aparatoso, pero del lado derecho de ustedes en la imagen pueden apreciar la extensión de la lesión, que se trata mediante una embolización con material que se define como ónix, y un segundo tiempo quirúrgico consistente en la resección tumoral, en una reconstrucción mediante la toma y colocación del injerto óseo autólogo. Se sigue utilizando el injerto de cresta ilíaca anterior, que es muy favorable. Aquí es una apreciación de 3/4, antero-posterior, y aquí se puede apreciar en el estudio el abordaje que se hace contemporáneo. Comprende embolización seguida de resección quirúrgica mediante un material que se llama colis plata o agentes líquidos, y este ónix, que es un copolímero de una fórmula que va a ser difícil en francés, creo yo, pero bueno, lo diré lento: etilén vinil alcohol. Este material, que se ha utilizado en muchos casos, hay una publicación en el Journal de Neurocirugía con una revisión de 350 casos, en los cuales el 51% obtuvo una obliteración completa, que eso significa que fueron 179 pacientes en los cuales, después de un seguimiento de 8 años, no tuvieron necesidad de un segundo tiempo con resección quirúrgica. Aquí pueden ver la extensión de la lesión con un estudio de estereolitografía, y esta es parte de la imagen transoperatoria. Ya les mencionaba que se combinan los abordajes, incluyendo los intraorales, para hacer una resección quirúrgica. Aquí se ve todo el lecho quirúrgico y la pieza quirúrgica extraída de la lesión, y se empieza a hacer la reconstrucción en el lecho quirúrgico con un injerto de cresta ilíaca que posteriormente se fija con microplacas de fijación ósea rígida. El injerto autólogo y la colocación. Este es el control que se tiene con la imagen radiológica y el control de la paciente pre y posoperatoria, que sí son casos muy relevantes. Yo quiero mencionar, para finalizar, que la medicina mundial debe estar agradecida, y los pacientes, que son miles, decenas, cientos de miles, desde hace siglos y particularmente décadas, en la segunda parte del siglo XX, donde grandes cirujanos, y encabezados en este caso por Paul Tessier, le aportaron tanto a la cirugía mundial, y que permitió con ello el devolverle la calidad de vida a gente, voy a decir un término poco ortodoxo, pero era así: gente que estaba muerta en vida por tener la desgracia de tener una deformidad craneofacial, y que en estos casos, alguna vez un paciente que platiqué con él, que ya era un adulto de 40 años, que tenía un síndrome de Cruzón, me dijo: doctor, yo nunca he podido encontrar trabajo, la gente se burla de mí, creen que soy retrasado mental, y le juro por Dios que no lo soy. Soy una persona normal, pero nací así, por favor ayúdeme. Me lo dijo a mí, no lo escuché, y lo ayudamos. Para colmo, no era derechohabiente. Entonces, no les voy a decir cómo lo ayudé, porque me están grabando, pero sí lo ayudé. Y lo que hicimos fue
intentar, con un equipo de cirujanos al que yo he tenido el privilegio de pertenecer a lo largo de mi carrera previo a ser director médico del Seguro Social, compañeros míos, residentes de mis residentes, y tener el privilegio y el honor de haber recibido las enseñanzas de gente que, sin ser mi maestro directo, como Paul Tessier, pero que tuve la fortuna y el honor y privilegio de conocerle y de tratarle, el recibir, como muchos cirujanos de todas las especialidades, el beneficio de poder ayudar a mucha gente que lo necesitaba. De tal manera, profesor Parodi, salúdeme a la familia del profesor Tessier. Muchas gracias.